glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, es el Salvador. Venid, glorificad a Dios, en Cristo gracia. Buenos días, amados hermanos. El día de hoy seguimos con la clase y entrando ya al último capítulo de la epístola de Colosenses. Y antes de iniciar, vamos a orar al Señor para que nos guíe en este tiempo y que su Espíritu Santo nos pueda hablar en este día. Oremos. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por este tiempo. Te pedimos, Padre, que perdones nuestros pecados, que nos limpies, que nos guíes. Santifícanos en tu palabra y que el día de hoy podamos culminar este estudio bíblico de la epístola a los Colosenses, recordando de que Cristo es suficiente, de que Cristo está por encima de todo y la demanda que hay para poner en nuestra vida práctica todo lo que hemos aprendido, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que nos ha guiado, que nos ha enseñado, que nos ha confortado, que nos ha animado, Señor. Ahora te pido que nos uses en este último capítulo, que nos sigas hablando, Espíritu Santo, y que sobre todas las cosas podamos comprender cómo debemos de vivir la vida en Cristo, Señor. Háblanos, oh Dios, y úsame para tu gloria y que pueda hablar tu palabra de una manera precisa, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, empezamos con el capítulo 4, la vida en Cristo. Y el día de hoy estamos culminando con nuestro estudio bíblico de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, llegando al último capítulo. En este estudio hemos apreciado algunas cosas importantes, algunos puntos importantes, del cual debemos de tener en cuenta, y mi propósito es que ustedes puedan recalcar y tener en cuenta este cuadrito que vamos a ver en la pantalla. El libro de Colosenses se divide en dos partes. ¿Recuerdan cuáles son? La primera es el capítulo 1 y 2, que se enfoca en lo teórico, es decir, lo que Cristo hizo. La segunda parte, el capítulo 3 y 4, que se enfoca en lo práctico, es decir, lo que debemos de hacer. También en ese estudio hemos apreciado la introducción y sus temas de contexto histórico, social, cultural, geográfico, algunos temas teológicos, la supremacía de Cristo y la suficiencia de Cristo. Eso lo hemos visto en el curso, en la clase de la introducción, en la primera clase. Y espero que este estudio haya sido de edificación para tu vida y anhelando desde aquí que ustedes sean enriquecidos con la palabra del Señor día a día. Asimismo, recordarles que uno de los propósitos que he tenido en cuenta durante toda esta clase es para obedecer la palabra del Señor, debemos de primero comprender por qué obedecemos, es decir, lo teórico. Y aquí viene lo que he recalcado durante las últimas clases. Si solo practico, si solo obedezco lo que es práctico, es decir, los capítulos 3 y 4, sin saber el motivo, lo teórico, lo que hemos visto en el capítulo 1 y 2, entonces nuestras obras van a carecer de centralidad bíblica, de manera que seremos movidos por nuestras emociones y no por el conocimiento
de Dios. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, nos guía en esta epístola a que el capítulo 1 y 2 son lo teórico, es el fundamento bíblico, la base, donde debemos de estar arraigados para tener una correcta teología, un correcto entendimiento de lo que la palabra nos enseña, para luego recién en el capítulo 3 y 4 aplicar lo práctico de manera correcta. Entonces, hermanos, vamos a culminar nuestro estudio de esta última clase con el capítulo 4 y el bosquejo sería el siguiente. El primer punto veremos mostrando la justicia. El segundo, exhortación de oración constante. El tercero, advertencia de dar testimonio a los de afuera. El cuarto, ejemplos de vida piadosa. El 5, un ejemplo particular de esfuerzo y amor por los hermanos. Y el último, el 6, los saludos de costumbre o los saludos que hacía el apóstol Pablo. Iniciamos la vida en Cristo con mostrando la justicia. Y antes de que leamos este verso que vemos ahí, que es Miqueas 8, el texto nos dice que ambos tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. En otras palabras, amos, sean justos e imparciales, o amos, den lo justo con igualdad. Las relaciones del creyente que está en Cristo, es decir, nosotros, son revolucionarios en un mundo donde se impone la ley del más fuerte y donde el más violento es quien lidera. Los valores del reino de Dios son totalmente diferentes a los del mundo. Es un reino al revés, con relación a lo que el mundo le agrada. Toda virtud del acto que vemos en este pasaje no se da por obligación, sino por libertad de voluntad o por una libre voluntad. Por eso que este texto nos enseña y nos hace recordar lo que dice Miqueas capítulo 6 versículo 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Pablo nos advierte en el capítulo 4, verso 1, afirmando lo que ya había dicho en el texto anterior, es decir, en el contexto inmediato. Y esto me estoy refiriendo al capítulo 3, versículo 25, en donde él dice, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. La conclusión de Pablo es que Dios no hace acepción de personas, ya que Dios es Señor del cielo y sobre todo, sean amos o siervos, creyentes o no creyentes, Dios es juez justo. Así que, hermanos, debemos de practicar la justicia con igualdad ante todo. ¿Por qué? Porque Pablo ahora nos lleva a las siguientes peticiones prácticas en la vida en Cristo. Se inicia con una disciplina olvidada por algunos creyentes y esta es la oración. Entonces entramos al punto 2, las exhortaciones de oración constante. Y esto lo vemos del verso 2 al verso 4. Y antes de poder apreciar lo que nos enseña estos versos y poder sacar algunas aplicaciones y enseñanzas, quiero leerte esta frase de Leonardo Ravenhill, donde él dice respecto a la oración. La oración es la cenicienta de la iglesia, la cenicienta de la iglesia de hoy es la reunión de oración. Esta sierva del Señor es menospreciada y desechada, porque no se adorna con las perlas del intelectualismo, ni muestra el encanto de las sedas de la filosofía, ni los deleites de la tiara de la psicología. Ella viste de prendas sencillas, de la sinceridad y la humildad, por lo que no teme arrodillarse. El verso 2 al 4 inicia con estas palabras: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y luego viene la petición del apóstol Pablo, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a la palabra a fin de conocer
de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacer, para manifestarlo como debo hacerlo. Perseverar y velando, dos palabras que nos quedan claves y la cual nos van a enseñar a aplicar una verdad de una manera correcta. La palabra perseverar no solamente es instar a algo o estar constantemente en algo, va más allá de esto. La palabra griega significa ser persistente con valentía. Persistente con valentía. Denota persistir firmemente en una cosa y dando cuidado constantemente en ella. En palabras más sencillas es aferrarse y no soltarse. Ahora entiendes por qué nos cuesta cumplirlo. Porque la oración no solo inicia con doblar rodillas, sino en permanecer con fuerza en la oración. Pablo añade otro mandato a esto y es velando, es decir, estar alertas, sobrios, despiertos a necesidades específicas por las cuales se debe de orar para evitar que las oraciones sean vagas y desenfocadas. Cuando una oración no tiene un propósito, cuando una oración no tiene un enfoque, entonces estas van a divagar y van a ser vagas en sí mismas, llenas de repeticiones, llenas de palabras que a veces no encuentran sentido. Por lo tanto, Jesús nos dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, orad sin cesar, oremos sin cesar. Y esto, como el texto nos enseña, con acción de gracia, dando gracias a Dios por lo que Él hace. La oración es nuestra comunicación con Dios para expresarnos ante el trono de la gracia. Si no estás perseverando en oración, hermano, ¿qué estamos haciendo? Charles Spurgeon dijo esta frase muy contundente: cuando estés tan débil que no puedes hacer mucho, cuando estés tan débil que no puedes hacer mucho más que llorar, estás acuñando diamantes con tus ojos. Las oraciones más dulces que Dios oye son los lamentos y suspiros de aquellos que no tienen esperanza en otra cosa más que en su amor. El autor no está diciendo que Dios no escucha las oraciones contentas o las oraciones alegres y que solo escucha los lamentos. No, el autor está dando a entender que las oraciones más dulces que Dios oye son los lamentos. Sí, porque lamentablemente oramos cuando estamos en necesidad o queremos algo. Cuando estamos bien, no solemos tener un tiempo de oración perseverando en ella con acción de gracia. Por eso, hermanos, no solo oremos en tiempos de angustia, y aunque lamentablemente lo hacemos así de costumbre, no debe ser así, sino debemos de orar en todo tiempo, hablar con el Señor en todo tiempo. Y esto nos lleva al tercer punto: advertencia de dar testimonio a los de afuera. Hasta aquí hemos entendido que orar es lo más trascendental de la vida del cristiano. Por eso que el apóstol Pablo inicia el texto: perseverad en oración, porque él sabe la importancia de esto. Ahora, advertencia de dar testimonio a los de afuera, versos 5 y 6. Y permíteme leerte lo que te dice Matthew Henry, que nos afianza y nos hace entender un poco más claro lo que estos versos van a tratar, donde dice: la gente no atiende razones. Escucha bien, la gente del mundo no atiende razones, ni da importancia a palabras, aunque ellas expresen las verdades más valiosas de las escrituras. Si no ven una conducta consecuente con la profesión de fe, no solo no nos atenderán, sino que nos despreciarán, pues hasta los mundanos guardan cierto respeto hacia los que se comportan de acuerdo con sus convicciones. Versículos 5 y 6 nos dice: andad sabiamente para con los de afuera,
aprovechando bien el tiempo, que nuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada persona. Mis hermanos, nuestras palabras deben de reflejar como cristianos, como hijos de Dios, no solo nuestro actuar, sino la santidad y la gracia de Dios en nosotros para que los oyentes sean santificados. La sal no solo da sabor, sino que preserva la carne, es decir, previene la corrupción. Nuestras palabras y hechos deben de ser de influencia purificadora dentro de la sociedad decadente. Y alguien podría decir de ti algo como esto: tus acciones hablan tan fuerte de ti que no logro oír lo que me dices. Ahora, con estas palabras, no estoy incitando a que sigamos vidas moralistas, vidas perfectas, porque eso lo pueden imitar algunas personas, sino que el fin de estos dos versículos es que nuestras acciones deben de ser guiadas por la palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No se trata solamente de lo que haces, sino también el por qué lo haces. No estamos para actuar de una manera mecánica, estamos para actuar con entendimiento a lo que la palabra nos enseña. Por lo tanto, es bueno retroceder en las clases y y escuchar lo que hemos aprendido, que no podemos aplicar las verdades bíblicas sin tener una base de lo teórico, porque nuestras obras van a carecer de centralidad bíblica. Solamente van a ser obras de sentimentalismo y de lo que me parece bien, de lo que creo que está bien. No, hermanos, debemos de tener cuidado. No se trata de actuar como yo pienso, como yo creo. Se trata que andemos como hijos de luz conforme a las obras que Dios ha creado de antemano para que anduviésemos en ellas, como enseña Efesios 2:10. Las obras están listas para andar en ellas. Nosotros, nuestro deber es inculcarnos en el conocimiento de Dios, es decir, en lo teórico, para poder aplicar las verdades prácticas de la vida cristiana. Por eso, mis amados hermanos, el libro lo hemos dividido en dos y he venido dando fuerte énfasis en eso. Capítulo 1 y 2 lo teórico, capítulo 3 y 4 lo práctico. No nos saltemos, hermanos, al capítulo 3 y 4 para aplicar sin haber pasado por el capítulo 1 y 2. La pregunta sería, hermano, ¿cómo estás andando para con los de afuera? Cuidemos nuestras palabras, hermanos, y examinemos nuestras acciones. Debemos de andar como anduvo Cristo y hablar sabiamente como Cristo lo hizo. Somos el reflejo de Cristo para un mundo impío, hermanos. Seguimos. Punto 4. Ejemplos de la vida piadosa. Esto lo vemos en el verso 7 al 11. Y vas a ver en el texto una serie de nombres como Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, conocido como el justo o llamado el justo. Pablo ya ha dado fin a las enseñanzas prácticas hasta aquí e inicia con los saludos. Sin embargo, no debemos dejar pasar por alto algunos nombres con sus calificativos. Estos como resultado de ser fieles creyentes en el Señor. Podemos ver a Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor. Podemos ver a Onésimo, fiel y amado hermano. Aristarco, compañero de prisión. Marcos, útil para el ministerio, como enseña 2 Timoteo 4:11. Y Jesús, llamado justo y colaborador. Hermanos, versículo 11 nos narran quiénes eran ellos. Permíteme que te lo lea. Y también Jesús llamado justo. Punto y coma. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí, dice Pablo. Todos estos nombres son de la circuncisión, es decir, han sido circuncidados conforme, como enseña el Antiguo Testamento,
cuando Dios hizo pacto con Abraham, como lo hemos visto en las clases anteriores. La circuncisión era el corte del prepucio del hombre en señal del pacto. Era un acto físico, pero con un ejemplo, con una trayectoria espiritual contundente. Es decir, Dios los estaba separando y los estaba haciendo parte de su pueblo. Y ellos mismos, hermanos, han sido el resultado como un estímulo para el apóstol Pablo. Todos ellos son ejemplos de vida piadosa y fueron un estímulo para Pablo. Sin embargo, nuestro mayor ejemplo de seguir es a Cristo. Sí, podemos sacar enseñanza de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Juan Marcos, Jesús, pero nuestra vida central de ejemplo es imitar a Cristo Jesús. Pero sacamos enseñanzas preciosas de aquí. ¿Para cuántos hermanos nosotros somos de estímulo? ¿Para uno? ¿Para ninguno? ¿O solamente para dos o tres? ¿Es nuestra vida un reflejo de Jesús para con los demás? Alguien podría decir de ti como Pablo, dar una lista de nombres con cada significado o con cada palabra que te puede caracterizar a ti con tu nombre. ¿Alguien podría hablar de ti aquí? Hay un, no sé, un Víctor, un Juan, un Julio, una Marta, una Ana ahí que es fiel llamado en el hermano. ¿Hay alguien que podría expresarte así sobre ti? ¿Te das cuenta que Pablo en el capítulo 4 nos está enseñando que nuestra vida debe de ser práctica y piadosa? En el capítulo 3 ya hemos visto también una vida práctica, una vida de piedad, de amor hacia las cosas santas. Este es nuestro anhelo, hermanos, de ser cada día más como Jesús, viviendo en santidad una vida piadosa conforme a su palabra. Una vida piadosa es amar las cosas santas de Dios, vivir una vida conforme a lo que el Señor ha establecido bajo su palabra. Y así llegamos al punto 5. Un ejemplo particular de esfuerzo y amor por los hermanos. Claro que sí. Vamos a ver un nombre ahí en el verso 12. Epafras, aquel que probablemente fundó la iglesia en Colosas, aquel que fue a ver al apóstol Pablo y le fue a presentar informe de todo lo que estaba aconteciendo en Colosas, y Pablo envía una carta a este pueblo de Colosas, una epístola que vamos a ver al final por qué llamamos epístola y no carta. Un ejemplo particular de esfuerzo y amor por los hermanos. Epafras fundó la iglesia de Colosas, contribuyendo a que la iglesia se mantuviera unida, a pesar de los problemas que se habían introducido en la iglesia. Su profundo amor de Epafras es expresado en sus oraciones y en su interés por los colosas. Vemos su oración en el versículo 12. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor nuestro en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. ¿Para qué? Nuevamente, hermanos, ese para qué es importante, porque es el propósito que tiene él. ¿Y cuál es la oración que tuvo propósito? Por firmeza, claro que sí. Confirmar, establecer, permanecer. Esta era la oración, parte de la oración de Epafras por los colosas. Perfectos, es decir, sin errores. No, hermanos. Es la palabra griega que nos da a entender completos en trabajo, en crecimiento, mentalmente, en carácter, moralmente. Es decir, una persona madura en la fe. Eso era ser perfecto. No era ser sin errores. Eran ser maduros en la fe. Y claro que sí, completamente seguros en la voluntad de Dios. Es decir, dar cumplimiento, terminar. Completo es la palabra griega pleró, es decir, lleno de la voluntad de Dios.
es cuando llenas un vaso de agua y lo llenas hasta el borde, que sigue llenando y el vaso sigue rebalsando. Es decir, que ya está lleno y ya no entra nada más en el vaso. Es decir, conocer los propósitos que Dios tiene para con cada uno conforme a los dones que el Espíritu Santo había dado a cada individuo en el cuerpo de Cristo, completamente seguros de la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios no está escondida. La voluntad de Dios no debemos esperarla, como algunos dicen. Estoy esperando la voluntad de Dios, estoy buscando la voluntad de Dios, estoy orando por la voluntad de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios está explícita en la palabra de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de todo acto inmoral. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de su verdad. La voluntad de Dios es que padezcamos haciendo el bien que haciendo lo malo. La voluntad de Dios, hermanos, está de manera explícita en las Escrituras y está clara, no está oculta. Dios no juega a las escondidas. Dios revela su voluntad para con su pueblo y su voluntad está aquí, hermanos. Está en la palabra de Dios. Está explícita como para que la leas y hagas la voluntad del Señor. El origen de esta petición en la oración de Epafras es el profundo interés que tiene por los colosas, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Aquí podemos apreciar no solo la función pastoral de Pablo, sino el amor a nuestros hermanos por su crecimiento espiritual. Y la pregunta es, hermanos, ¿cuánto amor mostramos por nuestros hermanos en Cristo? Me puedes decir, yo amo a mi hermano Víctor. Sí, yo lo amo. Es más, Víctor, yo le ayudo en ocasiones que él no tiene cómo sustentarse y le llevo algo para que él sea sustentado. No solamente debemos de llegar ahí, hermanos. Pablo está viendo aquí el anhelo de Epafras por sus hermanos, en cómo los amaba, que Epafras oraba intensamente para que ellos sean unidos, para que ellos sean firmes y estén completos, es decir, llenos de la voluntad de Dios. Esto es un amor por nuestros hermanos en Cristo, que ellos conozcan a Cristo, que ellos conozcan la voluntad de Dios y no la estén buscando por otras cosas fuera de la palabra de Dios. Eso es mostrar un amor genuino por nuestros hermanos. No solo con palabras, sino convertido en acciones. El mismo ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo en dar su vida por los demás, en enseñar a sus discípulos, revelándoles los significados de las parábolas, porque nuestro Señor Jesús hablaba en parábolas para con todos, pero les explicaba las parábolas a sus discípulos solamente. ¿Cuánto amor movido, cuánto amor movido en el interés porque mi hermano sea conforme a Cristo debemos demostrar? Ese amor debemos demostrar por nuestros hermanos en la vida práctica, hermanos. Y llegamos al último punto. Saludos de costumbres o saludos. Ahí vemos que el apóstol Pablo tiene esa costumbre de saludar al final de cada epístola que él escribe. Ahora, aquí apreciamos los saludos de costumbre que hacía Pablo en sus epístolas. Un dato que te podría interesar es que en el verso 16 aparece una vez la palabra carta. En otras traducciones, como la que yo estoy usando, que es la Biblia de las Américas, aparece dos veces. Esta palabra es la palabra griega, la palabra carta es la palabra griega epístole, como epístola, pero acaba en e, con tilde, que significa mensaje escrito, carta o epístola. Un diccionario llamado Vine del Nuevo Testamento dice: la epístola es un término menos común para carta. Una carta permite más libertad al escribir, tanto en temática como en expresión, que un tratado formal. Una carta es por lo general algo ocasional, esto es, se escribe como consecuencia de una circunstancia que demanda ser tratada con celeridad, es decir, con velocidad o con rapidez. Se tiene que hacer una amplia distinción entre carta y epístola. Lo primero es esencialmente un producto espontáneo,
dominado totalmente por la imagen del lector, sus simpatías, intereses, instintivamente también en la propia alma del escritor. Esto es una carta. Lo segundo, la epístola tiene un alcance general, tiene un alcance mayor, dirigiéndose a todo aquel a quien le puede interesar. Es como un discurso público y pretende la publicación. Ya hemos visto esto, hermanos, en las clases anteriores, la diferencia de una carta con una epístola. Por eso que algunas traducciones bíblicas dicen la epístola, la epístola, la epístola a los romanos, la epístola a los colosenses y así sucesivamente. Ahora, también vemos Arquito o Arquipo. Él, Pablo le dice que cuide su ministerio y que cumpla con su ministerio. Similar exhortación apostólica que vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, para con su discípulo amado de Pablo llamado Timoteo. Pablo es todo un pastor amante, preocupado en todas las áreas. ¿Y qué tal ejemplo, hermanos, que nos deja aún en sus últimos saludos, de animar a mis hermanos conforme a su palabra? Aquel que era llamado al ministerio del Señor debía de cumplirlo. No hay marcha atrás. Aquel que pone la mano en el arado no es digno de mirar atrás, no debe de mirar atrás. Debe poner sus ojos adelante para que el arado y lo que él está haciendo sea recto ante los ojos de Dios. Así que, hermanos, no hay marcha atrás. Y así que, hermanos, cumplimos el estudio de Colosenses, una vida práctica, y ahí ustedes pueden ver la bibliografía. La Biblia de Estudio MacArthur, comentario bíblico de Matthew Henry, comentario bíblico de Mundo Hispano y un libro llamado ¿Por qué no llega el avivamiento? De Leonardo Ravenhill. Bien, hermanos, hasta aquí ha sido un gusto poder servirle de esta forma y poder ser de edificación para ustedes a través de lo que la palabra de Dios enseña. No por lo que hablo, hermanos, no por lo que me expreso, no por mi forma de ser, sino por la palabra explícita de Dios, por la palabra explicada de Dios. La palabra es viva y eficaz y la palabra es la que redarguye el corazón. La palabra es la que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, hermanos. Así que toda la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Y conmigo, hermanos, será hasta otra oportunidad. Que el Señor los bendiga. Los animo, hermanos, a que puedan compartir estos estudios, ya que están grabados y quedan grabados en la página de la Alianza Cristiana y Misionera del Callao. Y ustedes puedan compartirlo con otros hermanos que no han podido llevar los cursos, tanto de Eclesiastés como ese estudio de la epístola de Colosenses. Así que, hermanos, nos vemos hasta otra oportunidad. Que el Señor nos bendiga ricamente y que podamos permanecer unidos a la página de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera del Callao con todos los contenidos enriquecedores que tienen para nosotros. Dios los bendiga, hermanos. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.